Estás escuchando Podcast Agroemprende. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme en este episodio del Podcast Agroemprende. Mi nombre es Violeta Ameyali y el día de hoy estoy muy contenta de tener aquí conmigo a Dania. Dania es ingeniera en biotecnología y trabaja en sistemas de gestión integrados. Y un proyecto muy chido que Dania trae, y la razón por la que la estoy entrevistando el día de hoy, es el proyecto que se llama Ellas en el Agro, en donde ella entrevista a mujeres que participan en el agro en diferentes áreas y conoce un poco más de su historia. Y bueno, Dania, muchas gracias por acompañarme. Por favor, platícanos un poco más de ti. Hola, muchísimas gracias a ti, Violeta, por invitarme. Primero que nada, y te deseo todo el éxito en este nuevo proyecto que tienes y estoy segura que, como siempre lo decimos, pues será en beneficio del agro, ¿no? Muchísimas felicidades. Y también pues gracias por invitarme a este, ahora tu espacio. Entonces, pues, ¿quién soy? Yo siempre digo, y seguramente ya lo sabes, que definirte siempre es complicado, ¿no? Pero te voy a hablar conforme a lo que seguramente pues, la mayoría de los que te va a escuchar o nos va a escuchar está relacionado, que es al mundo del agro y lo inmenso que es. Pues sí, mi nombre es Dania Gámez, me dedico profesionalmente a los sistemas de gestión. Si quieres, al ratito hablamos qué es eso y con qué se come. Y aparte, tengo un podcast o hago un podcast que se llama Ellas en el Agro, en el cual entrevisto a mujeres que, pues también si quieres te platico más adelante de eso. Pero, pues prácticamente a eso me dedico. El podcast para mí es una pasión, prácticamente, algo que le podríamos considerar un hobby. Y, y ya, pues esa prácticamente soy yo con todos los hobbies que le gusta hacer, como correr, andar en bicicleta, andar en la naturaleza, pasar tiempo con mi perrito, etcétera. Bueno, entonces estamos hablando de que tú tienes un trabajo de tiempo completo en sistemas de gestión y aparte, Sí, como tu hobby lo llamas tú, otras sí. actividades como es el podcast de Ellas en el Agro. A ver, platícame un poquito Ujú. más, ¿cuál es tu trabajo de tiempo completo para los que no entendemos mucho de eso? Ok, mira, yo trabajo para una empresa que es una de las más grandes procesadoras de cítricos en México y en el mundo. Nosotros al ser procesadoras o manufactura, procesamos cítricos, llámese limón, toronja, tangerina, naranja, etcétera, de varias variedades, en las que el fin es obtener jugo o sus derivados. Entonces, la empresa también tiene huertas, huertas propias, y está la parte del procesado. Entonces, ¿qué hago yo ahí en la empresa? Pues prácticamente me dedico a gestionar y mantener ciertos requisitos, normativas internacionales, nacionales, etcétera, para pues permitir la exportación de estos productos a un mercado internacional. El sistema de gestión, eh, lo que yo veo es, existen los sistemas que son los ISOs, ¿no? En algún episodio que tuve con Olmo hablábamos de los ISOs. Yo administro o gestiono tres ISOs, que es ISO un 14001, ISO 22000, ISO 45001, con ahí otras ISOs de apoyo como son la 9001. Pero aparte, también gestiono las certificaciones de organismos que, asociaciones, por así llamarlo, como SGF, como ESMETA, que es de responsabilidad social, de producción orgánica, de producción de Europa, nacional y Estados Unidos. Entonces, en resumen, gestiono todos estos requisitos o reglamentos que existen para que sean aplicados y mantenidos en la operación, en la fabricación de los jugos, y así poder pues, estar en cumplimiento con lo que nos pide cada norma o regulación en el país que esté. La diferencia de la ISO, por ejemplo,
es que son internacionales. O sea, que si a mí me rige aquí una ISO 22000, también lo rige al japonés o a alguien en Alemania o a alguien en otro país. Es el mismo estándar, por eso son ISOs estándares internacionales. O sea que estamos Así de grandes hablando rasgos. que son requisitos que tenemos si queremos, no sé, exportar a otro país. Sí, o sea, por ejemplo, un sistema de gestión de inocuidad, por ejemplo, em, no es necesariamente un requisito obligatorio por el gobierno, por ejemplo, para que tú exportes. Pero tú como cliente, el tener esta certificación o que la empresa a la que le vas a comprar tenga esta certificación, es una garantía de que el producto cumple un estándar de inocuidad alimentaria, o sea, que a ti no te va a hacer daño el producto que le vas a consumir. Igualmente, si estás como cliente solicitando un, un certificado de ISO 14001, y es una garantía de que la empresa a la que le estás comprando está siguiendo prácticas o estándares para cuidar el medio ambiente, para cuidar sus aspectos e impactos ambientales, etcétera. Entonces, realmente esos son los ISOs y así se alinean las empresas a ellos. A diferencia de, por ejemplo, un certificado de orgánico, que ahí sí te pegas, por ejemplo, ya sea la regulación europea, si estamos hablando en el caso de Europa, o la regulación de la IUSDA, si estamos hablando de Estados Unidos, pues ahí sí es lo que dice la norma, ¿no? Y me tengo que apegar. Pero al final lo que hace una casa certificadora avala o consta que yo como empresa estoy siguiendo esas pautas que dicta la norma. Entonces, sí es el apego, eh, al final es mi trabajo, el que nosotros estemos apegados a esos procesos, reglamentaciones y normatividades, ¿no? Porque no siempre es algo, vaya, ¿cómo le podemos decir? Obligatorio. Las Ajá. certificaciones son opcionales. Opcional, pero si mi cliente me lo pide, pues lo tengo que tener. A diferencia de, no sé, por ejemplo, un permiso para descarga de agua. Si no lo tienes, es una norma mexicana, puedes tener una sanción. Pero si yo no tengo un certificado de inocuidad por ISO 22000, existen millones de empresas pequeñas y grandes en México que operan así y no está mal. O sea, simplemente no tienen un requisito por parte de sus clientes. Ahora sí que estamos a lo que el cliente diga y demande, ¿verdad? Creo que Claro, definitivamente, si queremos aprender más de ISOs, debemos escuchar tu podcast que tuviste en el podcast Agricultura, ¿verdad? sí, con Olmo. Hablamos un poquito del mundo de las ISOs en ese episodio y las certificaciones. Bueno, y a ver, platícame entonces, alguien como tú, con un trabajo tan interesante, con tantas cosas que uno hacer, ¿cómo es que se te ocurre o de dónde sacas la energía para lanzar un hobby tan grande? Porque pues no es un hobby así como que me siento y veo Netflix, ¿verdad? Mira, el podcast en sí, de ahí te voy a contar una historia un poquito, ¿no? Eh, yo en el 2018 entré a trabajar a esta empresa precisamente y vivía en una zona media, lejana, ¿no? O sea, no había mucho que hacer, pues prácticamente no había mucho que hacer. Y Ok. fue en el 2018 cuando honestamente yo conocí los podcasts. O sea, yo no conocía los podcasts antes del 2018, y los empecé a escuchar. También creo que fue cuando Spotify empezaba a meter un poquito más de podcast. Casi no había podcast en español. Casi Ujú. no había podcast en el 2018. Entonces, yo empiezo a escuchar podcast y se me hace súper interesante el concepto de, pues, una entrevista que se está oyendo, pero no la estoy viendo. Entonces, me gustaba en el trabajo escuchar podcast porque, pues, yo estaba trabajando, no estaba viendo, no es lo mismo que estés a un lado con el celular viendo YouTube, ¿verdad? Pues, podías simular que estabas escuchando música, pero pues estabas realmente escuchando un podcast. Entonces, eh,
se me hizo muy interesante, empecé a investigar como más podcasts, no solamente el que descubrí en ese momento, y realmente me di cuenta que mi interés, porque siempre ha sido mi interés los temas del agro, la agroindustria, los agronegocios, etcétera, no había mucho material en español. Entonces, pues ya empiezo a seguir escuchando podcasts, seguir escuchando temas que me interesan también, no necesariamente al agro, y, y pasa un año y digo, voy a hacer un podcast. Porque te digo, seguía sin encontrar material, pues que me gustara. Entonces, o sea, referente a los temas que me interesaban, ¿no? Entonces dije, pues si no lo hay, lo voy a hacer yo, entonces lo voy a hacer. Pasó un año, me movieron de donde estaba trabajando. Tú sabes que cuando tienes un cambio, apenas si primero Te adaptas tu desajustas. estómago, tu sueño y otras cosas, Sí. entonces me costó un poco como adaptarme al otro lugar y pues como que abandoné esa idea de hacer un podcast y seguí consumiendo. Ya para entonces ya habían empezado el podcaster del agro, entonces empecé a escuchar esos, pero ahora dije, el tema que a mí me gustaría que hablaran no lo ha abordado nadie, o sea, todavía. Ya estamos Ok. hablando del 2020 y fue cuando empezó la pandemia y todo eso. Ahí ya fue más una decisión, se podría decir, y empecé ahora sí a tomar acción. Dije, pues con qué voy a grabar, cómo lo voy a hacer, cómo voy a entrevistar, a estudiarlo, porque para quienes creen que nada más conectas y grabas y luego lo subes, pues no, o sea, tiene ahí ciertas cositas que no son muy complicadas, pero ciertas cositas técnicas que tienes que sentarte a ver de perdida, a probar. Entonces, eso fue lo que empecé a hacer, a también investigar a esas posibles candidatas que me hubiera gustado entrevistar, de dónde eran, contactarlas, qué les iba a preguntar, o sea, como toda esta parte que se le puede llamar la línea editorial y, y la parte técnica, ¿no? Y yéndome un poquito más para atrás, porque dices, bueno, pues de qué querías hablar que nunca encontraste un podcast. Yo cuando empiezo a trabajar en esta empresa, me doy cuenta que realmente la representación femenina en el agro no era igual a la de los hombres. Por ejemplo, yo entraba a una sala de juntas y eran 10 hombres y éramos dos mujeres. O Sí. iba, o iba al campo, a donde estaban las huertas, donde estaban estos ranchos, y pues, o sea, sí había muchos hombres, y había muy poca mujer, y si había, o áreas donde hay más mujeres, son cosas donde hacían como que comida, o como que cortes específicos, o selecciones, o sea, como que estaba bien segmentado qué hacía una mujer, qué hacía un hombre en el agro, y te digo, ya en la parte de representación también como en una mesa directiva, o más bien una parte de responsabilidades en la empresa, quizá operadoras, pues sí había mujeres, pero ya como en esa toma de decisiones ya veías menos el número de representación. Entonces empecé a conocer otras empresas, no solamente la mía, y empecé a hacer como esa red de networking, conocer otras mujeres, y pues me di cuenta que realmente no era yo la única persona en una empresa de alimentos o del agro, sino que también había otras mujeres que tenían otros puestos, puestos que, entre comillas, se podría decir que son para hombres. Entonces, se me hizo muy interesante el conocerlas. Y, y dije, pues si yo tengo la oportunidad de conocerlas a ellas, de platicar con ellas, pues me gustaría darles ese espacio a ellas y darle la oportunidad a alguien más de que las conozca. O sea, porque, pues qué bendición la mía el conocer a mi amiga, que es la responsable de esto y de esto y lo otro en una empresa bien grande, pero pues quizá una chava que vive allá en, no sé, en Sonora, Nayarit, en Yucatán, donde quieras, pues no tiene la misma oportunidad. Entonces dije, voy a tomar ese foro, para mí es un podcast, les voy a dar voz, porque pues eso es, o sea, al final es una plataforma con mucho poder, y las voy a entrevistar, y yo lo que quiero saber es, pues, cómo le hicieron para llegar a donde están, ¿no? O sea, porque pues ni empezaron a estudiar ayer,
ni pues tampoco tienen puestos, y sin menospreciar otros puestos, pero que creo que son puestos que les han costado, ¿no? Entonces, pues prácticamente así es como nació el podcast, digo, de mi interés por el tema, del que yo consideraba no había un foro igual y que le diera esa visibilidad a la mujer específicamente, ¿no? Entonces, por eso nace Ellas en el Agro realmente. Qué chido, fue como tu forma de decir, mírenos, aquí estamos nosotras también. Sí, porque, y en ningún momento, de hecho, Paula me lo dijo una vez, de que por qué no me entrevistó a mí misma, bueno, o sea, sacar un episodio del podcast en el que me entrevisten a mí, porque, pero ya era lo que yo quería, y de hecho, quien ha escuchado el podcast, o los invito a que lo escuchen, no es un podcast muy técnico, o sea, realmente a mí se me hace que hay podcasts muy buenos técnicamente hablando, o sea, si quiero saber de genética, pues busco un podcast que hable del tema. Pero a mí me interesa cómo ella, o sea, que estudió genética o que trabaja en una empresa de aplicación genética, etcétera, cómo fue ese camino, o sea, y también sin martirizarlo de que todo el camino es difícil. Yo lo he dicho en unas ocasiones, la verdad, yo tampoco he tenido experiencias malas, o sea, tampoco hice un podcast para visibilizarlas porque a mí me fue mal, o sea, claro que no, que me considero afortunada que no he tenido este, situaciones ahí complejas o malas, pero, pero aquí estamos, como dices tú, o sea, aquí estamos, también somos una representación importante y también nos ha costado estar donde estamos ahora, ¿no? Definitivamente, y yo sí le echo muchas porras a tu podcast porque como que sí hay que hacer ruido, o sea, sí hay que cambiar como esa idea que todavía algunas personas pueden tener generalizada de que es más de hombres, o sea, la verdad es que no, sí podemos llegar lejos nosotros también en este ámbito, yo lo digo también como agrónoma. Claro. Entonces, claro que es importante la representación, ¿verdad? Para que las nuevas generaciones vean que del agro se vive bien y las mujeres también podemos tener una buena vida en él. Y que hay muchas actividades que hacer dentro de él. O sea, por ejemplo, como empezamos este episodio, yo me dedico prácticamente a la agroindustria y yo no manejo un tractor. O sea, hay muchas actividades que haces dentro de la misma agroindustria que, que ya nos tienen un género, ¿no? O sea, yo creo que si quieres andar arriba del tractor, no importa si eres hombre o mujer, o sea, puedes hacerlo. Y, y que ya no, pues vamos, clasifiquemos las actividades o estas son para la mujer, estas son para el hombre en el agro. Eso es Claro, lo que a mí me gustaría se rompiera en algún momento. yo creo que para allá vamos, no sé si muy lento, muy despacio, pero yo creo que sí, ya vamos para allá. Y depende más tu actitud al trabajo, tus ganas, que tu género, definitivamente. Y bueno, entonces tú lo pensaste por mucho tiempo, lo de lanzar un podcast, te esperaste un poco, después investigaste más al respecto. Entonces estamos hablando de que cuando tú empezaste ya tenías una idea bien definida de lo que querías, ¿cierto? Sí, sí. Y esta idea ha cambiado mucho ahora que ha transcurrido el tiempo o se ha mantenido muy fiel a lo que en un momento fue tu plan inicial. No, definitivamente sí, sí ha cambiado. Yo creo que cambia todos los días. Yo siempre he sido, o me considero una persona, este, como que todo planea, ¿no? O sea, sí creo que soy esa persona, lo acepto. Al podcast ser precisamente ese espacio para mí de expresión o de relajarme, nunca lo quise ver como un trabajo, que ahí sí, día, fecha, hora, métrica, cuántas entrevistas llevo, cuántas no he hecho, cuántas, o sea, como no medirlo tanta la progresión, el avance, etcétera. Yo empecé el podcast el primer año, aparte yo tenía muchísimo trabajo en ese entonces, acababa de llegar a ese lugar, a otro lugar, porque después me volví a mover. Yo dije que iba a sacar una entrevista una vez al mes. O sea, ese era, yo no iba a hacer un podcast de cada lunes, cada martes, cada jueves, cada 15 días, todos los días, no. Dije yo, para mí iba a ser un espacio, una entrevista una vez al mes, 12 mujeres en un año,
qué bien, más que suficiente, ¿no? Ujú. En el transcurso del segundo año, eh, empiezo a cambiar un poquito la jugada y decido hacer reviews semanales de noticias. ¿Por qué lo hice? Porque yo leía noticias del agro. Por el trabajo tengo que estar al pendiente de qué pasa en tema de regulación, cambios, afectaciones, comercialización, bla, bla, bla. Entonces dije, ah, pues lo que ya leo, pues hago un capítulo a la semana y lo saco una vez a la semana. Lo hice varios meses, lo dejé de hacer porque la verdad pues sí me quitaba tiempo el grabar, me quitaba tiempo el subirlo, el editarlo, y dije, al final es un episodio de lo que pasó en una semana, o sea, o personalmente si estoy en la semana 50 y me encuentro el episodio de la semana 3 pues no lo voy a escuchar, o sea, ya para que lea una noticia vieja, ¿no? O la escucho. Entonces dije, ah, ya, voy a dejar de grabarlo, dejé de hacerlo, ya no lo seguí haciendo, y después es lo que sí empecé a hacer, que es algo nuevo del podcast ahora, es que hablo acerca de un tema. Y de un tema porque precisamente en las entrevistas salía que tocaban o hablaba de una cosa la entrevistada y pues hay gente que no sabe ni qué es eso porque no toda la gente que escucha el podcast está relacionado con la agroindustria. Entonces dije, voy a hablar de bioterrorismo en un episodio o voy a hablar de inocuidad en un episodio, pero trato de hacerlo de una manera pues no muy técnica para que lo entienda, que sea Todo el público. ni episodios muy largos. Entonces, eso es algo que empecé, la verdad me gusta hacerlo y ahora que tampoco crean que tiene 10 años el podcast, o sea, Ellas en el Agro este año cumple 3 años. O sea, oye, ¿sí cumple 3? No, creo que solo va a cumplir 2 años. 5 de julio del 2021 fue el primer episodio. Entonces va a cumplir 2 años apenas. Entonces prácticamente me quedo con eso de hacer un episodio los martes, pero eso es recientemente, o sea, hasta este año de diciembre para acá dije, me voy a quedar con este concepto de un episodio, la entrevista una vez al mes, y por ahí traigo un concepto con una amiga de hacer un debate, que de hecho este es primicia porque no ha salido el primer episodio, apenas va a salir. Es un debate de algún tema, igual una vez al mes, pero ¿por qué la invité? Porque ella es agrónoma y yo estoy en la parte de la manufactura. Entonces hay cosas que debatimos, yo desde una parte, una perspectiva comercial, directa de clientes, de la industria, del consumidor, etcétera, y ella lo ve desde la parte de la producción, o sea, de los agrónomos, de la gente del campo, etcétera. Entonces, está padre el ejercicio porque no es un debate precisamente porque podemos estar las dos De acuerdo. de acuerdo, sino que es muy práctica la dinámica de mi opinión con la tuya en un mismo tema puede ser desde una perspectiva muy distinta. O sea que como nació de una idea, pero obviamente ha sido adaptando, modificando conforme se va necesitando, ¿verdad? Sí, o sea, me quedo también al final el podcast lo escucha un público, o sea, que aunque cuando yo empecé yo dije, ay, no importa si solo lo escucha mi mamá, a alguien le va a servir, si una niña o alguien lo escucha, qué bien. Entonces el podcast, pues la verdad es que sí tiene una audiencia, hay muchas mujeres, de repente me preguntan cosas o me sugieren temas, entonces así es como también creo que el público también te hace adaptarte a una necesidad y ahora sí que, como decíamos hace rato, al cliente lo que pida, ¿no? Entonces, Así se nutre el sí. podcast. Y en todo esto, porque pues tú sigues con tu trabajo de tiempo completo, más todas las horas que le metes a los otros proyectos que tienes, ¿qué es lo más difícil que te ha pasado superar con todo eso? Eh, pues mira, también, o sea, si hacemos una historia al podcast, o sea, si tiene 2 años, no tengo 24 entrevistas.
o sea, no hay 24 entrevistas, porque yo tengo meses del trabajo muy complicados, o sea, muy, muy complicados. Y como te lo dije al principio, ¿no? O sea, el podcast es un hobby para mí, entonces el grabar o el ponerte de acuerdo para una entrevista, pues no es solamente las 50 minutos o la hora que grabas con la persona, es que tienes que adaptar el espacio, hacer un espacio de tiempo más menos de horas, más el tiempo que le vas a dedicar a editar, más el tiempo que le vas a dedicar a subir, etcétera. Entonces, yo creo que lo más complicado ha sido eso, que definitivamente no he podido tener una planeación perfecta de decir, o incluso me ha pasado que grabo episodios y duro mucho tiempo con ellos antes de editarlos y subirlos, porque pues precisamente, digo, llega esa parte que te absorbe el trabajo o tus otras actividades y, y pues no lo haces, o sea, quitas ese, dices, bueno, ¿qué hago? ¿Qué dejo de hacer? Y es donde a veces se sacrifica o yo he sacrificado el podcast. Creo que eso es lo más, no difícil, yo creo que la palabra no es difícil, sino que como que a veces me decepciono a mí misma y sí te lo voy a aceptar. Sí, sí me pasó en algún momento que más que dificultad era como decepción a mí misma, porque digo yo, pues, si yo dije que iba a sacar un episodio cada mes, hay un episodio cada mes, entonces que, que por cuestiones externas no lo pudiera hacer, sí como me hacía tener esa decepción a mí misma, pero al final digo, bueno, es mi podcast, yo soy la productora, yo soy la editora, yo soy todo, entonces... Muy interesante. Fíjate que se entiende porque obviamente pues no es algo a lo que te dedicas de lleno, ¿no? Tú sigues teniendo que trabajar y darle prioridad a eso antes que cualquier otra cosa. A ver, platícame, Dania. mm, con tu educación y todo, obviamente pues tú fuiste enfocada en algo, en un área. Y después cuando te decidiste a crear contenidos, ¿qué habilidades has tenido que desarrollar, cosas que no sabías o preguntar para poder llevarlo a cabo? Esa es una pregunta muy interesante. Pues sí, como bien dices, o sea, yo ni estudié comunicación, ni estudié algo que se le parezca, ¿no? Entonces, estudié ingeniería en biotecnología, ¿no? O sea, no estudié Muy técnico. comunicación. Algo muy técnico, claro, en lo que yo creo que lo más que me dejaban en alguna tarea hacer un video era en algún proyecto y en algo, ¿no? O sea, realmente no tienen una cosa que ver con la otra. Entonces, cuando yo empiezo el podcast o a empezar con esta idea, la verdad yo tomé un curso de esos que hacen los que tienen 10 años haciendo podcast de cómo hacer tu podcast, ¿no? O de cosas para empezar tu podcast. Entonces tomé dos cursos y pues ahí yo creo que consideré o adquirí estas competencias técnicas para hacer el podcast y más que el conectar el micrófono y este tipo de cosas, temas como hacer una línea editorial, programa, este tipo de horas. Ves otras cosas aparte de grabar, como programas que puedes usar, cómo potencializarlo, o sea, como no tan técnico. Y, y el hablar, yo creo que también es una habilidad que tienes que desarrollar o vas desarrollando. Si no empezaste como que desenvolviéndote al 100%, yo creo que es algo que vas desarrollando pues conforme grabas los episodios y pues prácticamente eso. Yo creo que, por eso te dije, no es difícil hacer un podcast, pero tampoco es como hacer enchiladas, ¿no? O sea, también algo debes de leerle. O sea, Bueno, si fueran enchiladas, cualquiera las hacía. sí, claro. O sea, yo creo que más que nada es eso, y que también se me hace complicado que lo he hecho en vivo, o sea, grabar con dos personas en vivo y subir un episodio es mucho más fácil que hacerlo como tú te estás animando a hacerlo. Grabar en línea, entrevistando a una persona,
es más complicado y también, y que siempre digo, siempre hay oportunidades. Yo todavía grabo, puedo grabar mañana y todavía tengo problemas con el audio, con el video, con el sonido. Entramos en esta dificultad de pues tampoco controlamos a la persona que entrevistamos. Entonces, si esa persona no tiene un buen internet como el mío ahorita, si esa persona no tiene un buen micrófono o constantemente está haciendo un ruido, pues eso va a bajar la calidad quizá pues de tu entrevista, ¿no? Y pues tampoco es culpa del entrevistado, ni tuya, es parte del ambiente, ¿no? Ahí le decía yo a un compañero podcaster, no voy a decir su nombre, pero decía, oye, tu entrevista estaba muy padre, o sea, de verdad me gustó mucho el tema, pero qué complicado fue escucharla por, por el audio, ¿no? Entonces, porque la persona a la que entrevistó, su sonido de plano estaba muy mal. Y me dice, no, y lo edité, me dice todavía, o sea, imagínate cómo Si se estaba, ¿no? hubiera subido como era, no Sí. entendías nada. Entonces a veces pasa, ¿no? Y creo que a nosotros que nos toca hacerlo, lo entiendes y dices, bueno, es parte, pero la verdad es que ya hay episodios o podcasts con audios súper padres, como que te acostumbran a un buen sonido, a que no hay ruido, ese tipo de cosas, y crees que todos son iguales, pero pues no, ¿verdad? Bueno, como dicen por ahí, el show debe continuar. Claro, y siempre sigues aprendiendo y siempre te siguen pasando cosas, ¿no? Creo que eso, digo, yo ya voy a tener 2 años y me sigue pasando. Y va a seguir pasando porque como tú dices, tú no tienes control sobre lo que pasa del otro lado, ¿no? Aunque tú tengas el audio perfecto y la cámara perfecta y todo, lo que pasa del otro lado ya está completamente fuera de tus manos. Claro. Y a ver, platícame un poquito, ¿qué planes, proyectos a futuro tienes con el podcast? O sea, ¿cómo lo ves tú de aquí a un año, a otros 2 años, en 5 años? Mira, yo creo que los podcasts, y creo porque hago uno y creo porque escucho muchos, se tienen que reinventar. O sea, ningún podcast es igual a como yo lo escuché hace 4 o 5 años, el primer podcast. Creo que es parte como, es como la televisión de antes, ¿no? O sea, hay una programación, hay canales distintos porque tienes público distinto. Al final el mundo del podcast es eso. Mi podcast es de mujeres en el agro, el tuyo va a ser del agro pero con otro enfoque y hay otro del agro con otro. Entonces, yo creo que va muy de la mano lo que te decía hace ratito de qué quiere el público que te escucha. O sea, si yo ya tengo un público que es mi público, que siempre escucha mis episodios, le gusta el tema del que hablo, le va dando también ellos o van metiendo su interferencia a qué quieren escuchar. Entonces, este año yo lo que veo es, sí, seguir, obviamente sigo con el podcast, pero yo creo que este va a ser el año más fuerte del podcast en más episodios. Eh, yo no me gustaría hacer para el podcast porque, como bien dijimos ahorita, tampoco tengo mucho tiempo de, de que, no sé, 2 veces a la semana hacer un episodio, tener 1000 cápsulas de que este es esto, esto es lo otro, esto es una cosa. Creo que lo que buscaría o voy a buscar es permanecer con el formato que le voy a dar para el 2022, perdón, 2023 al 2024 y ya vemos que si seguimos aquí el 2025, ¿no? Pero yo buscaría hacer eso. O sea, este concepto que van a ver del podcast del 2023, lo voy a replicar al 2024 y vemos después qué le depara el podcast de ellas en el agro, principalmente. Me gusta mucho eso que comentas de que se tienen que estar reinventando constantemente y aparte, retomando lo que comentaste hace un momento, de que evolucionan. O sea, en realidad a lo que tú comentas, yo lo veo como evolución porque también como escuchas de algunos podcasts, tú puedes casi, casi como
seguir la historia del podcaster y su evolución por cómo escuchas el sonido. No empieza, o sea, sabes que empezó con nada, con su compu así, sin micrófono, sin nada, y vas como evolucionando a la par que el podcaster. Y se me hace a mí en lo personal me gusta seguir esos podcasts porque siento que yo aprendo y crezco a la par que la persona que lo está produciendo. No sé si eso tiene sentido. Sí, claro, mira, a mí me gustaba mucho, la verdad no me gustan mucho sus entrevistas, como te digo, para todos hay, ¿no? A mí la entrevista casi no me gusta, pero lo admiro a él muchísimo en, como precisamente lo que dices tú, la evolución que ha tenido a Roberto Martínez. O sea, su podcast, la verdad te digo, es muy bueno, sí. No me gustan todos los episodios porque no me interesa toda la gente que entrevista, pero si tú ves su primer episodio, su segundo episodio, sus primeros episodios, no, o sea, ha viajado en el tiempo de la tecnología en 2, 3 años, o sea, y tampoco estamos hablando de que han pasado 10 años, o sea, realmente el cómo ha él ido innovando o tomando técnicas, digitalizando incluso, formateando programas para hacer lo que hace. O sea, eso admiro mucho de él como podcaster y que al final, y sí, obviamente sigo haciendo es como asentando esto, Roberto a eso se dedica. O sea, es diferente cuando una persona se dedica a crear contenido a cuando tiene otro trabajo, ¿no? Claro. Eh, y esa es la diferencia principalmente, pero sí, coincido con eso de que vas creciendo con quien está haciendo el contenido, porque pues también, y también yo creo que es como este sentido de superación que tenemos siempre de, pues si grababa antes con esta aplicación, pues fíjate que salió otra y hace esto y que graba mejor y que grabas más fácil y ya crees que ya te quedaste con esa y al rato ibas con otra porque esta te da la estadística así, que acá. Entonces creo que también es parte de nosotros el que no nos quedamos como, pues mira, ya le entendí, ya no se me mueve el video, ya no se me mueve el audio, ya le sé, ya me quedo aquí, ¿no? Ahí vamos ahora a probar otra plataforma. Entonces, eso es también lo padre, que vas aprendiendo cosas nuevas. Yo nunca me imaginé aquí moverle al sonido, a los cablecitos y eso, y pues ya le entiendo más. Y aparte yo creo que son algunas habilidades que también tú puedes usar en tu trabajo normal. Por ejemplo, lo que mencionaste hace rato, hablar en público. Pues al fin de cuentas en un trabajo necesitas hablar en el público. Algunos trabajos definitivamente no, pero yo siento que a lo que tú te dedicas, sí. Sí, sí, no, claro. El- Hay habilidades de presentación que se llaman, que quizá, mira, muchas veces creemos que el que habla, pues ni está nervioso porque nadie lo ve, está allá en atrás de una pantalla, pero yo creo que cuando empiezas, hasta tú solo te pones nervioso, aunque no le estés hablando a nadie, porque, y eso se nota, la voz se nota cuando escuchas un episodio. Notas hasta el estado de humor con el que lo estuvo grabando la persona que estaba grabando el episodio, Aunque no lo veas. aunque no lo veas. Entonces, creo que esos son habilidades que hasta en el trabajo debes de modular porque, pues si yo no voy de ganas un día a trabajar, pues tengo que ir a trabajar, estamos de acuerdo. Entonces, son cosas que tienes que modular, tienes que aprender. Y sobre todo yo creo que lo que hago yo mm, que es pedir y a nadie le gusta que le pidan o tienes que hacer este tipo de negociación o hablarle a la persona de la mejor manera para dos cosas, que lo que tú solicitas sea entendido y bien comunicado. Y eso está precisamente en la comunicación que tenemos. Lo que les llaman, bueno, alguna gente les llama las habilidades blandas, creo que ya tienen otro nombre por ahí que ahorita Los no recuerdo. skills que le dicen. Ajá, que a veces en las carreras, muy técnicas no lo vemos tanto. Sí, porque
Mira, por ejemplo, yo me debo de saber, no de memoria, pero sí los requisitos de todo lo que aplico, ¿no? Los estándares, las normativas, reglamentos, ISOs, etcétera. Y la verdad es que no me las sé de memoria, o sea, pero cuando tienes una auditoría de una tercera parte, que es una casa que te certifica, o un cliente, pues con el cliente te tienes que saber expresar, ¿estás de acuerdo? Con un auditor también, porque te está auditando. Y debes de saber cómo exponer tus ideas cuando no estás de acuerdo, como casi casi que cómo no hacer rivalidades o chocar o hacer conflicto, porque se tienden o si tienden a hacer situaciones como un poco que si no las haces de la manera adecuada, puedes conflictuar muy rápido. Entonces, Y la, te ma- haces la, enemigos y no te sale sí, nada. la táctica y el tacto con el que debes de tomar ciertas situaciones son muy importantes, por lo menos para mi trabajo. Y considero que también que aplican para todos, porque eso te podría llevar a no conflictuar con tus compañeros de trabajo, a que se hagan las cosas como quieres que se hagan. Entonces creo que al final, pues sí, nos ayuda a todos. La verdad es que nunca acabamos de aprenderlas y como que cada interacción es una lección que seguimos añadiendo. Yo pienso que, y una oportunidad de hacerlo bien, si la regaste en la interacción pasada y tienes otra interacción similar con otra persona, a ver si aprendiste algo, ¿no? Y sobre todo es eso, y que lo veas como, porque tú como me lo estás diciendo, lo ves como un aprendizaje. Pero hay veces que hacemos algo y la regamos, y luego volvemos y la volvemos a regar, y ahí estamos regándola, 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 pero nunca te detienes y dices, ¿por qué no sale como yo quiero que salga? O sea, quizá le estoy hablando mal, no le estoy pidiendo las cosas como son. Te digo porque, y me acordé ahorita cuando yo empecé a trabajar, yo empecé en el norte de México, Ah, ok. y me fui al sur, digo yo, pero después me dijeron que no era el sur, que era el centro sur, entonces, que para mí es la misma. Entonces, la gente era muy distinta a la gente del norte y mi voz no es la voz más dulce y melodiosa que existe. Entonces, cuando yo solicitaba algo, le pedía algo a las personas en el centro sur, lo tomaban como si estuviera enojada, como si estuviera mandándote, como si estuviera, pues, Agresiva. agresiva, así. Entonces decía yo, pues, ¿por qué tengo problemas aquí si yo sigo siendo la misma persona de hace una semana, ¿no? O sea, no ha cambiado nada. Y aquí hay dos factores. Es bien importante conocer el ambiente en el que estás, o sea, que la gente no es igual en el centro, en el sur, en el norte, o sea, las personas no son iguales. A lo mejor como te hablo a ti, Violeta, no es la misma manera en la que le voy a hablar a Olmo, porque a lo mejor, como dicen, tú aguantas más que él, o al revés. Entonces, las personas son distintas. Y también al ser distintas, te tienes que comunicar a veces de una manera distinta con ellas. Entonces, a mí yo tuve ese choque cultural muy fuerte porque, pues, como dicen, en el norte la gente aguanta vara, ¿no? Y, le, gu- y no tienes que modularte para hablar, y no me refiero a porque dices groserías o dices esto o hablas fuerte, no, sino que quizá en el sur yo sí tenía que modular mi voz, de alguna manera tenía que dejar de ser yo tantito para no conflictuar de alguna manera y te van conociendo y van sabiendo que no estás enojado, que no llegaste así. Entonces es un tema donde en vez de decir, ay, ¿por qué no sale? O cada vez, pues, ¿por qué me ven mal? O etcétera, como sentarte y reflexionar tantito o acercarte con la persona y decirle, pues, que no le gusta o cómo le estoy hablando mal, etcétera. Y creo que aplica lo mismo, o sea, el podcast también es un espacio, pues más o menos así, porque también del otro lado, pues hay mucha gente y toda la gente es completamente distinta. Claro. Tienes que conocer a tu audiencia al final del día, ¿no? Los vas conociendo. De alguna manera, sí. Y hablando de aprendizajes,
Yo siempre tengo mucha curiosidad sobre este punto. ¿Cómo organizas tú tu tiempo? O sea, ¿qué técnicas usas? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ha funcionado? ¿Qué no te ha funcionado? Ay, mira, el tiempo es un tema muy complicado, pero bueno, es que yo creo, yo sí siempre lo digo, o sea, para mí no hay otra manera de hacer lo que quieres hacer, sino es planeando lo que quieres hacer. O sea, porque si no, o sea, suena bien relajado y bien motivacional, de que las cosas fluyan y que todo sucede. Es cierto, las cosas fluyen y todo sucede, pero también hay que hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues programándome. Entonces, obviamente en el trabajo me programo de una manera y por ahí también lo comentaba alguna vez de pasar tanto tiempo en el trabajo y tener un trabajo tan estructurado, me terminé llevando esa estructura a mi vida personal también. Entonces, si quería hacer un diplomado, pues, o sea, personalmente, pues me ajustaba de la manera, pues poner horarios, días, entregables, etcétera. Si quería correr un maratón, pues cuántos días iba a correr, cuánto tiempo iba a correr, cuándo era el maratón, ir midiéndome, o sea, como llevar muy, muy bien y creo que al final del día eso es lo que me ha permitido hacer todas las cosas que hago, o sea, y porque es donde me detengo y digo, ya no hagas otra cosa, Dania, ya no tienes tiempo, o sea, en esa medición, porque si dices sí, sí, o alguna vez seguramente has leído la importancia del decir no, ¿no? O sea, quizá antes no lo hacía, ahora sí, o sea, si me invitan a algún lugar y voy a estresar la agenda en hacer más un día y cargar más a otro o a esto por no decir no, ya no digo sí, o sea, ya te digo no, o sea, no y puedo tal día, ¿no? Y creo que eso al final también nos lleva a pues lograr nuestras cosas y quizás suene mal, pero sí hay que a veces ser un poquito egoístas, o sea, egoístas en ese sentido de pues es mi objetivo, ¿no? Este es mi objetivo y si eres mi amigo, mi compañero, etcétera, pues lo vemos y vemos cómo encaja también ahí, pero no sacrificar como siempre tú todo por cumplir el objetivo de otra persona. Entonces, no sé, creo que yo sí tengo un tema con el tema de la planeación y los tiempos, porque a mí me funciona, o sea, a mí me funciona hacer eso y organizarme me permite hacer todo lo que quiero hacer. Claro, estaba platicando similar con Olmos sobre el tema y lo que decíamos es que no a todo mundo le funciona lo mismo y tú te tienes que aprender a conocer y aprender a saber qué me funciona a mí y qué no. Pero yo personalmente no lo veo como ser egoísta el decir no, te lo agradezco, pero no, por el sentido de que ya después cuando vas reflexionando, pues el tiempo es un recurso muy valioso que tenemos, ¿no? Y tenemos que proteger nuestro tiempo y destinarlo ahora sí que a lo que más nos dé a nosotros. Entonces yo creo que ya es como un aprendizaje después de ciertas experiencias. Es que mira, cuando no, obviamente hay que aprender a ser flexibles, porque, y honestamente, yo hago una agenda a la semana y resulta siendo el 80% de lo que programé, porque tiene que pasar. O sea, si me habla mi mamá, pues no le voy a decir, pues no la tengo agendada ahorita, no me hable, ¿verdad? O sea, no voy a hacer eso, pero al punto al que voy es, tenemos que ser flexibles, sí, debe haber una flexibilidad. Y también siento que si dejamos todo al yo no organizo nada y que todo fluya y todo eso, pasa algo que se llama, una vez lo escuché y me dio risa, pero me dejó pensando, hay ladrones del tiempo. Entonces, si tú dices, hoy en la tarde voy a leer, pero realmente no te programas o no lo dices o no se lo expresas a alguien o internamente tú no haces un compromiso contigo y yo te llamo en la tarde, me vas a contestar
porque no es un compromiso que has hecho contigo. Entonces, ¿y por qué me vas a contestar? Porque no vas a hacer otra cosa. Entonces, creo que es por eso que, y quizá Olmo te lo dice, algunas personas nos funciona unas, a otras nos funciona otras, y lo importante es conoce qué te funciona a ti, porque podrás decir, yo no me organizo, sí, pero tampoco logras los objetivos que tienes. Entonces, ¿te está funcionando o no te está funcionando? Sí, definitivamente, como dicen, no sigas consejos de alguien que no está en una posición donde tú quisieras estar, ¿verdad? Claro, es Bueno, totalmente válido. para empezar a cerrar, ¿qué consejo le darías a alguien que va iniciando o que quiere iniciar algún emprendimiento general o en el sector agrícola? Un consejo que le daría. Yo creo que suena muy cliché, pero es cierto. Por eso lo voy a decir, porque es cierto. Que te apasione lo que vas a hacer. Yo creo que cuando no tienes una pasión por lo que haces, tiras la toalla bien rápido. Y tú me lo decías al inicio, ¿no? Que 8 episodios son la estadística de alguien que inicia un podcast, porque quizá no le apasionaba el tema del que hablaba. No, yo creo que haría 52, uno a la semana, si tuviera tiempo, ¿verdad? Entonces, apasionate de lo que va a ser tu proyecto y la pasión te va a llevar a seguir los objetivos que te plantes. Y yo sí creo importante el que te plantees objetivos porque si no, pues puedes ir en una deriva y todo te va a llevar a un camino, pero no sabes si ese camino va a ser el correcto. Hay una frase que me gusta mucho y me la decía un ex jefe mío, la de Alicia en el País de las Maravillas, que no hay un camino correcto, sino depende del lugar al que tú quieras ir. Entonces, creo que eso sí es bien importante siempre tenerlo claro en el proyecto cuando lo iniciamos. O sea, ¿qué queremos de ese proyecto? ¿Cuál es el objetivo que tengo pero cuál es el propósito de ese proyecto? Entonces, y si no es tu pasión, lo vas a ver luego cuando veas el propósito, el objetivo y todo, y vas a decir, no estoy alineado con esto. Entonces, pues yo creo que ese pudiera ser el resumen, que te apasione el proyecto que sea que vayas a emprender. Muchas gracias por ese consejo. Y ya para cerrar, una preguntota. Platícame qué lecciones has aprendido tú con tu proyecto de Ellas en el Agro. Mm, Yo creo que el primero sería ese, o sea, ser una persona muy estructurada, al que de repente el podcast me hace ser flexible y decir no. O sea, yo creo que el aprender a ser flexibles es lo que me ha enseñado. El que hay muchas personas bien distintas, eh, muy distintas realmente, y que a veces compartimos fines en común y los perseguimos desde la individualidad. Creo que son cosas que he aprendido con el podcast. ¿Y por qué lo digo lo último? Porque el podcast me ha permitido conocer proyectos, gente, relacionarme de alguna manera con causas que comparto, eh, y que a veces creo, porque también los he conocido, que hay causas trabajando de manera aislada cuando pues pudiéramos sumar fuerzas y lograr los objetivos más rápido. Entonces, esos son 3 aprendizajes que yo he tenido con el podcast y beneficios, sí, quizás no te lo dije, pues muchísimos, ¿no? El conocer a la gente y la red de networking que me ha permitido, yo creo que es de lo que más le agradezco al podcast. Ay, qué chido. Le sacas más de lo que le metes. Pero que es parte de lo que te decía ahorita. Mi objetivo del podcast nunca fue ese. O sea, y si me hubieras dicho, haz un podcast y habla de carros porque te van a invitar a este,
a la Fórmula 1 cuando le toca a México, no lo hiciera. O sea, pero oye, el beneficio es grande, sí, pero no lo hiciera porque no me apasiona y me voy a quedar en el capítulo 3 y ya no voy a hacer otro. Entonces, por eso te digo, es bien importante seguir tu pasión y por añadidura, como dicen, vendrán los privilegios o las retribuciones que tengas. Y yo creo que especialmente importante en el sentido de que pues te va a tocar hacer algunas actividades que tal vez no te gusten tanto, ¿no? Pero que son parte del todo y que si de verdad no te gusta, pues lo vas a ver como un peso, como una carga, más que como una parte de todo. Sí, y claro, por ejemplo, y se los comparto, a mí no me gusta editar, o sea, no me gusta editar. Y es parte que a veces tienes que hacer, por lo que comentábamos hace rato, quizá a veces hay temas de audio, pasa algo en la entrevista, tienes que hacerlo. Y no me gusta, es de las cosas que no me gusta mucho hacer, pero tampoco lo veo como, ay, no sé, un gran sacrificio, ¿no? Pues lo hago para que salga bien el episodio y ya. Entonces sí, hay cositas que quizá no te gusten, pero es parte del show. Es parte de. Dania, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por todo tu conocimiento, por todas tus lecciones que nos estás compartiendo. Gracias por estar aquí conmigo grabando un día sábado, después del trabajo, que ya es cuando dices, ya no quiero hacer nada. Muchísimas gracias. Esperamos seguir tu próximo proyecto en el podcast que nos comentabas, que son los debates que tal vez no sean tan debatibles. Y pues ahí infórmanos ya cuando estén listos para seguirte. Claro, sí. No, pues muchísimas gracias, Violeta, por invitarme. Estoy segura que será un gran proyecto, que sean muchos episodios más y que me vuelvas a invitar, por supuesto. A ver de qué hablamos en el siguiente. Y nada, pues igual un saludo a tu audiencia y ojalá y crezcan y aprendan juntos con Violeta. Muchas gracias y ya verán cómo vamos progresando aquí desde el lado técnico también con el audio y todos los ajustes. Ahí lo Van a ir llevaremos. aprendiendo juntos, van a ir aprendiendo. Claro, nos vemos. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio de Podcast Agroemprende.